Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto saludarlos, Vista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me da mucho gusto que estemos todos aquí en el mes de septiembre a punto de dar el grito, porque ya es miércoles y esta semana vamos a dar el grito. Así que, bueno, también, pues el día de hoy, la verdad es un programa que me emociona mucho. Para nosotros es difícil juntar tantas estrellas de TLC juntas para mí. Entonces, sin embargo, creemos que valía la pena. Hay un tema que es importante que las empresas se pongan las pilas con el tema de activo fijo, que en el tema del cumplimiento para las empresas que son maquiladoras. Entonces, desarrollamos un cambio en el calendario para poder dar este tema, este trueque, que es procedimientos de cumplimiento de activo fijo, previenen multas, impacto económico o consecuencias mayores ante la auditoría del SAT. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Méndez, que es líder de consultoría de TLC Asociados. Doctor, bienvenido a hacer un troque con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. El maestro Oscar Navarrete, que es líder de visitas domiciliarias. Bienvenido, Oscar. Hola, Un buenas placer tardes. también que estés por aquí. Gracias, un placer también. Y bueno, el doctor Octavio de la Torre, presidente del Corporativo de Hoteles Asociados. Pues la verdad es que sí es un honor que aparezca como el cometa Harley. Y bueno, pues para no quitarles mucho tiempo, le voy a dar la palabra porque creo que va a ser un tema extenso y para darle la participación a los tres. Muchas gracias a todos los que se conectan a través también de las redes sociales, a través de Facebook y también luego ven las repeticiones vía YouTube. Les agradecemos mucho que sigan presentes porque eso nos ha hecho que permanezcamos haciendo trueques. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por este trueque y bueno, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, pues un privilegio compartir la pantalla y los micrófonos con el doctor Ricardo Méndez, quien es un referente en México y próximamente en el mundo. Nos va a tocar irnos a Berlín, a una Academia Internacional de Derecho Aduanero que va a ser muy, muy interesante. Por supuesto, a Oscar Navarrete, quien forma parte de nuestro equipo especializado en temas de auditoría, quien tiene todo un perfil de EXAT en áreas de programación y bueno, conoce un poco cuáles son las estrategias de fiscalización y el manejo que se le da a las propias estrategias. Preparamos una presentación en la cual el doctor Ricardo Méndez va a iniciar y Oscar y su servidor vamos a concluir. Y yo aquí nada más quisiera dar un preámbulo respecto a la plática que tenemos el día de hoy, que es una conferencia importante, que es una conferencia urgente, que es una conferencia que nos va a ayudar a recordar algunas de las actividades que no son nuevas, pero que muchas veces creemos que lo son. Creemos que son ocurrencias las que la autoridad tiene en cuanto a los aspectos de cumplimiento, pero pues si nosotros nos vamos a la ley, al reglamento, a las reglas, pues podemos encontrar que parte de estas obligaciones se deben de estar cumpliendo de manera permanente para poder conservar nuestro padrón de importadores, nuestros padrones sectoriales, las empresas que tengan un programa IMEX, pues el programa IMEX, y las que tengan una certificación, pues la certificación correspondiente, de acuerdo con lo que establece la ley aduanera, la ley del IVA y la ley del IEPS. En este aspecto, esta semana, como ustedes saben, la semana pasada tuve la oportunidad de tener una reunión con el personal de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Les compartimos una opinión por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo con una pequeña recomendación y alerta porque pues estaban generando o teníamos conocimiento por lo menos de un contribuyente que derivado de una visita express tipo visita domiciliaria, pero vinculada con activo fijo, aún estando en el plazo que tiene para presentar pruebas de alegatos, pues el SAT había solicitado la suspensión del padrón de importadores, atendiendo a una causal que se encuentra dentro de las reglas, que establece que aquellas que va a proceder la suspensión cuando no se acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías. Ese criterio que genera esa suspensión, pues tiene una serie de afectaciones colaterales porque ese tipo de empresas pues forman parte de una cadena de suministro, de una cadena de valor, forman parte de una industria enfocada a los servicios de exportación y pues eso tiene una consecuencia en una cadena porque no nada más es la empresa
que recibe la afectación derivado de ese incumplimiento, ¿no? Sino también es el daño colateral que hay con los empleados, es el daño colateral que hay con pues con los socios comerciales que tiene este tipo de empresas que están vinculadas en una industria que funciona bajo mecanismos de entrega en tiempo, no con un inventario muy grande. Recordemos que también la relocalización de proveedores nos ha llevado a que las empresas cada vez tengan menor inventario y, bueno, estén sujetos a los pedidos. Entonces, todo es en tiempo real, ¿no? Es parte del beneficio que tenemos de estar aquí. Entonces, en esa reunión, ¿no? Pues planteábamos la preocupación como organismo, cúpula empresarial, de que se suspendieran del padrón de importadores contribuyentes que se encontraban en un proceso administrativo, el cual no se había sido resuelto e incluso dentro del cual no habían ejercido su garantía de audiencia respectiva. Es decir, pueden visitarte, te pueden determinar el embargo precautorio de una mercancía o de una maquinaria de equipo, pero todos los que nos dedicamos a esto sabemos que hay plazos que se establecen por ley para que se puedan presentar pruebas de alegatos e incluso procedimientos administrativos que están sujetos a un tiempo determinado máximo para resolución y, por supuesto, pues el derecho que todos tenemos de ejercer un medio de defensa ante un tribunal, ¿no? Ante el propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta circunstancia que se da genera esa reunión y, bueno, pues nos confirma, ¿no? Que efectivamente que pues no puede ejercerse esa atribución que se tiene de suspender el padrón de importadores de un contribuyente derivado de esa causal, toda vez que pues se encontraría esa causal sujeta a que se resolviera el procedimiento administrativo, a que se resolviera la facultad de comprobación, incluso a que fuera vencida dentro de ese procedimiento el contribuyente. Entonces, esa presunción que está en la Constitución política de nuestro país, bueno, pues esa presunción prevalece. Entonces, eso puede tenernos en este momento con cierta tranquilidad, pero también dentro de esa propia reunión y comunicación se planteaba el que pues se había visto, ¿no? Que las empresas no tenían un debido control del activo fijo. Y que ese debido control pues está sujeto a reglas que no son nuevas, pero que no se tenía ese debido control y que, bueno, había presunción de que ese mal control o comportamiento de las empresas por descuido, por negligencia o algunas de manera intencional, bueno, pues llevaba a que las facultades de comprobación en ese rubro se intensificaran. Entonces, es una realidad que la autoridad va a ejercer esta facultad que tienen, y en la cual, pues, nuestra obligación como contribuyentes es, pues, mantener esos registros, mantener ese cumplimiento permanente, estar pendiente de que cumplamos y de que nuestro activo fijo, que forma parte de nuestro capital y de lo que ocupamos para poder trabajar y generar riqueza, bueno, pues que lo tengamos debidamente documentado. Eso genera que el espacio de hoy se lo pidamos, hagamos un trueque para hablarles de lo que visualizamos y de cómo vemos nosotros el cumplimiento. Al final voy a hablar un poco de otras causales de suspensión de padrón de importadores que no tienen relación con la plática, por eso lo voy a tomar al final, pero para que todos tomen nota, saquen su libretita y tomen nota de que deben de cuidar dentro de una facultad de comprobación para evitar tener una situación que ponga en riesgo la continuidad de su negocio. Entonces, eso en términos generales fue lo que aconteció. Yo quiero agradecer al SAT por la reunión que se tuvo y también pues el compromiso por parte de la organización para compartir con la comunidad, bueno, pues una estrategia de alto impacto en términos de fiscalización con la intención de que los contribuyentes nos preparemos y estemos cumpliendo con lo que la propia ley nos establece que debemos de cumplir, que luego no se nos olvida o no sabemos cómo, pero pues el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, yo quisiera cederle la voz al doctor Ricardo Méndez y, bueno, pues que demos principio a esta excelente conferencia. Tengan paciencia, saquen sus notas, saquen sus fotos, compártanlo en redes. O sea, es importante que estemos enterados y esta plática pues atiende a la experiencia que tenemos en el grupo para atender este tipo de situaciones con la intención
exclusiva y específica de que las empresas se mantengan en cumplimiento y no tengan una situación que afecte la continuidad de su negocio o afecte las cadenas de valor que existen en México. Pues adelante, doctor. Sí, bueno, para continuar, vamos a identificar primeramente, pues, cuáles son las obligaciones de cumplimiento que tienen, en este caso, las empresas IMEX. Y hay una parte, creo que fundamental en la práctica operativa, que parece un tema sencillo, el decir, bueno, voy a importar una mercancía, ya sea que sea materia prima, algún insumo, materiales, partes, componentes, o en el caso del activo fijo. O sea, pareciera ser algo sencillo. Sin embargo, debemos de tener siempre en mente que cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación o cualquier otro procedimiento administrativo, sobre todo en materia de programas, certificaciones, pues lo cierto es que ahí es donde nosotros debemos de tener pues esa documentación aduanera que pues ampare la legal estancia y tenencia de esas mercancías. Aquí, estos puntos que pongo obviamente son de manera general, sin embargo, identificamos que en muchos de los supuestos, en cada uno de los regímenes aduaneros, pueden en un momento dado coincidir. Por ejemplo, en el caso del programa IMEX, que todas las mercancías, en este caso, se importan bajo estos programas de diferimiento para elaborar, transformar o reparar productos que posteriormente van a ser exportados o van a ser transferidos o cambiados de régimen. Bueno, pues aquí de entrada tenemos que todo lo que es el activo fijo, que comprende principalmente, ahorita vamos a ver algunas otras particularidades, deben de ser sometidas a los procesos productivos o de servicios autorizados. Autorizados en donde, bueno, pues en el propio programa IMEX o incluso en alguna certificación que se haya otorgado. Evidentemente, como cualquier otra mercancía, pues debe de realizarse el pago de los impuestos de importación. Adicionalmente, en el caso que hubiese alguna cuota compensatoria. Y obviamente también otro tema que es importante es sobre todo la cuestión de los impuestos indirectos, como es el caso particular del impuesto al valor agregado. Que en ese sentido, pues sabemos que algunas empresas que cuentan con una certificación, pues tienen la obligación de determinarlo, y aquellas pues que no cuentan con certificación, pues deben en un momento dado realizar el cumplimiento del pago. También, bueno, pues por ahí vamos a encontrar algunas empresas que tienen una garantía que gestionaron ante la GASE. Bueno, pues esas también en un momento dado deben determinar. Algo, por ejemplo, que es general para todos los importadores es básicamente que las mercancías, o sea, incluyendo pues, el activo fijo, debe estar registrado en el sistema de control de inventarios. Esa es una obligación incluso también para los exportadores. Ustedes visualizan ahí el artículo 59 de la ley aduanera, habla de las obligaciones de los importadores y los exportadores. Y obviamente todas esas mercancías deben de estar registradas en este sistema de control de inventarios, que obviamente es automatizado. Que debe ser obviamente en este caso automatizado, actualizado, por supuesto, porque evidentemente sabemos que en la práctica puede darse de baja algún inventario, a lo mejor se vende o se transfiere a otro lugar, por lo tanto siempre debe estar en este caso actualizado. También es importante tomar en consideración que las mercancías deben de estar evidentemente en los domicilios que previamente han sido registrados ante el SAT o en los programas o certificaciones con los que cuenta en este caso la empresa, porque evidentemente
uno de los requisitos que se establecen bajo estos esquemas, pues es que se tenga un control de los mismos. Y ojo, no solamente es para los que están importados bajo este régimen temporal, también aplicaría para otros regímenes de programas de diferimiento de arancel, pero incluso para los que están importados de manera definitiva. Si ustedes analizan, por ejemplo, el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, habla de que el inventario, el activo fijo, debe de estar en posesión de la empresa porque en principio se presume que en este caso es el propietario. Entonces, si imagínense esa máquina está en otro lugar, pues se presume que en un momento dado quien la posee en ese momento pues es el propietario, si es que además pues no la tiene registrada en su contabilidad o en los inventarios. Por eso es bien importante que siempre la mercancía esté en esos domicilios registrados. Además, también vamos a tener una situación, sobre todo en los programas de maquila, en la certificación o para efectos, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, en donde a veces se debe de acreditar la inversión y tradicionalmente esa inversión pues evidentemente es con activo fijo, o sea que también puede ser con bienes inmuebles, pero digo, de manera particular puede ser, en este caso, con activo fijo. Ahora, el activo fijo también vemos diversos supuestos. Puede ser que ese activo fijo sea importado de manera definitiva, o sea, es decir, el nacionalizado, o haya sido derivado de una compra nacional y, por supuesto, el importado, en este caso, bajo el régimen temporal. Por ello, pues siempre debemos de tener la documentación y más adelante lo vamos a ver más a detalle de toda la documentación o información pues, que nos permita, en este caso, amparar pues, la legal estancia y tenencia de las mismas, ¿no? La siguiente, digo, me pueden interrumpir en cualquier momento, si quieren abundar con algún punto, pues esa parte es importante también para los que nos están escuchando, pues podamos analizar y comentar algo más a detalle. Miren, un tema importante sobre la cuestión del activo fijo es que en realidad la normatividad aduanera y las disposiciones generales de comercio exterior no hacen referencia a qué es el activo fijo, únicamente se habla de mercancías. Esas mercancías, evidentemente, se introducen o se extraen del territorio nacional. Obviamente hay regímenes aduaneros que sí establecen ciertas particularidades, pero no hablan de activo fijo. Por ejemplo, en el caso del artículo 108, fracción tercera, habla de la maquinaria de equipo, incluyendo refacciones, accesorios, todo aquello que intervenga en el proceso productivo, incluso lo que viene siendo ese equipo de desarrollo administrativo. Entonces, vamos a ver en la práctica que a veces esos conceptos pues se toman como referencia y para ciertos supuestos la ley del impuesto a la renta o también las normas de información financiera. Sin embargo, ese es otro tratamiento que se le da obviamente a este tipo de mercancías, maquinaria y equipo principalmente, de considerárseles activo fijo. Entonces aquí yo les puse una definición que menciona la ley del impuesto a la renta y precisa que es para efectos de inversiones, en donde menciona de manera muy general pues que estos bienes intangibles se van a utilizar por el contribuyente pues para realizar en este caso sus actividades y que obviamente la utilización de esa maquinaria y equipo o activo fijo, pues obviamente no van a ser enajenados en el curso normal de sus operaciones. Entonces, este tema siempre debemos de segregar desde mi perspectiva el tratamiento aduanero que se le va a dar a esta maquinaria, equipo y demás refacciones y accesorios y también al equipo de desarrollo administrativo y el tratamiento que se le va a dar desde la perspectiva fiscal. Entonces es totalmente diferente. La siguiente. Y ahí yo les puse
solamente para que lo tomen en cuenta, vean, y evidentemente en el régimen temporal, inclusive en el régimen de recinto fiscalizado estratégico también se contemplan el mismo tipo de mercancía. Se fijan ustedes que van a ser por tiempo indefinido, pero nos indica, por ejemplo, maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas directamente, en este caso, en los procesos productivos. Y vienen otra mención de otros diferentes equipos y aparatos de manera muy específica para cierto tipo de actividades. Sin embargo, concluye con que también intervengan en los procesos productivos. Además, como les decía, del equipo para el desarrollo administrativo. La que sigue. Al final, estas mercancías que en un momento dado se encuentran bajo determinado régimen, pero aquí particularmente hablando del temporal que está relacionado con las empresas CIMEX, pues debe estar localizada en algún lugar. Una vez que la mercancía, por ejemplo, se importa, ven aquí, si nos vamos en este orden. Okay, vamos a visualizar, que no estoy presentando yo, por eso me dice, no se ve el apuntador, pero estoy presentando. Van a visualizar ustedes que, por ejemplo, en el caso de las importaciones temporales, de manera muy general se divide en las IN y las AF. Entonces, a veces se cuestionan y dicen, oye, ¿por qué lo importas con el AF? Bueno, pues porque en las disposiciones generales se le asigna esa clave de documento para que sea, en este caso, asentada en el pedimento aduanal y se pueda llevar a cabo la operación. Entonces, una vez que esté importada, debe estar en el domicilio de la planta. Eso es lo principal. Si en un momento dado ese activo fijo es retornado en su mismo estado, pues se hace con una clave de pedimento RT. Si se le da el tratamiento de desperdicio, porque recordemos que ahí el artículo 2 de la ley aduanera indica que, por ejemplo, cuando se trate de mercancías dañadas, obsoletas, inutilizables, se le puede dar un tratamiento de desperdicio y también se incluye, hay criterios ya que incluyen, en este caso, a la maquinaria de equipo. Bueno, pues en un momento dado se puede hacer el retorno al extranjero, se puede realizar la transferencia virtual tanto de la maquinaria o equipo y en su defecto el desperdicio a una recicladora, a una empresa que realice el acopio de ese tipo de mercancías. Adicionalmente, se debe, si esa mercancía se traslada a otro lugar, se presentan básicamente los avisos de traslado. Puede ser un aviso de traslado para una reparación o puede ser un aviso de traslado para otro domicilio o establecimiento de la empresa. Si esa mercancía decide quedarse en territorio nacional, bueno, pues ahí aplicaría como fue importado con una clave de pedimento AF, se aplicaría la clave de pedimento F5, particular para el activo fijo, y obviamente también sabemos que a veces las operaciones no son perfectas, se pierde la documentación, etcétera. Bueno, pues ahí aplicaría en un momento dado pues la regularización de esa mercancía, ya sea de manera muy particular en términos de la regla 251 de las generales de comercio exterior. ¿La que sigue? Aquí, Sí, doctor, adelante, adelante. quería hacer un comentario. Aquí vemos que la presentación hace mención a lo que es un F4, que sabemos que es un cambio de régimen para insumos. Este va más enfocado al hecho de aquellas operaciones, como bien comenta, que no se tramitaron correctamente, aquellos consumibles o herramientas que fueron importadas directamente con una clave de documento, ya sea INV1 y que no tengan estos identificadores y sabemos que no se van a poder retornar. Aquí podría entrar lo que es un cambio de régimen por F4. Nada más quería precisar esa situación. Sí, de hecho, hay un procedimiento que vamos a visualizar en la práctica. Ustedes lo pueden consultar ahí en lo que viene siendo la regla 4310. Incluso también es importante que lo identifiquen porque suele suceder que a veces importan un accesorio, una herramienta, como bien mencionas, con una clave de pedimento
IN, que debe haber sido una clave de pedimento AF, porque esa es la que le corresponde en términos del apéndice 2 de las generales de comercio exterior. Y hay esta regla que les digo 4310, pero también es importante que analicen bajo qué supuestos pueden en un momento dado aplicarla, porque no siempre pueden gozar de esta facilidad, sobre todo cuando la mercancía viene segregada, o sea, hay una mezcla entre insumos, materiales, partes y componentes y estas herramientas o accesorios. Entonces, para que pongan especial atención a ese beneficio. La que sigue. Otro tema importante, y esto lo visualizamos hace un momento, es siempre que tengan en mente que cuando ustedes van a realizar una importación temporal de activo fijo, deben de llevar a cabo el pago del impuesto general de importación. Obviamente pueden aplicar alguna preferencia arancelaria bajo lo que viene siendo algún TLC, incluso gozar beneficios de los programas de promoción sectorial para activo fijo. Eso lo pueden ustedes visualizar, por ejemplo, el artículo 7 del decreto IMEX, que hace esa mención de que se puede llevar a cabo la aplicación de estos beneficios, evidentemente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿no? Que es ese activo en particular, esa maquinaria equipo, pues esté vinculada con el proceso productivo de un bien final de exportación de acuerdo al sector, en ese caso, que le corresponde. Y bueno, si en algún momento se quiere identificar algunas de las claves de pedimento, aquí solamente de referencia, use las más comunes. ¿Cuáles son las que utilizan las empresas IMEX? Que es la importación temporal de activo fijo. Ya mencionábamos la clave de pedimento AF, el cambio de régimen, pero también hay empresas, por ejemplo, que introducen maquinaria bajo la figura del depósito fiscal, porque ahí la van a tener almacenada y todavía en un momento dado no quieren llevar a cabo la importación temporal, entonces se introduce bajo el régimen de depósito fiscal, que sería un A4, y al momento de extraer esa maquinaria, pues debe de realizarse con una clave de pedimento E2. Ahí tenemos la clave de pedimento A3, que ya mencionamos que es para regularizar cuando la empresa pues, no acredita la legal estancia de tenencia y se da esa posibilidad. Seguramente alguno de ustedes que ha estado en alguna auditoría de activo fijo la ha aplicado. ¿A que sí? Luego vamos a visualizar unas claves muy utilizadas, como es la de los pedimentos BO, que son para reparación, es decir, exportación temporal, para hacer reparada esas mercancías en el extranjero, y una vez que han sido reparadas, pues obviamente vuelven a importarse con un BO. Cuando se exporta temporalmente y esa mercancía puede ser reparada, entonces básicamente regresa, en ese caso, en su mismo estado, ¿no? Hay una clave de pedimento H1 y otra también muy común, que también la utilizan, pues obviamente quienes van a dejar las mercancías de manera definitiva por tiempo ilimitado, pues es la clave de pedimento A1. Obviamente el tema de los identificadores es fundamental, porque sabemos que si no está declarado correctamente un identificador, ya saben, ¿no? Pues en términos de los artículos 184, 185, el anexo 19, pues obviamente son datos inexactos, una multa alrededor de 2.330 pesos. Entonces, en las importaciones temporales es muy común pues declarar la clave, en este caso AF de activo fijo, sobre todo los V1, cuando es AF normal, pues ahí no se declara esa clave porque es exclusiva para ese tipo de documento. Y lo que viene siendo en el tema de el programa IMEX, obviamente declaran la clave, en este caso IM. Obviamente también es importante comentar que, por ejemplo, en una importación definitiva 1, pues no se vincula esta clave de pedimento, está más relacionada con el tema de las que se realizan a través del programa IMEX. La que sigue. Sí, adelante, adelante. Perdón. Para precisar un poco sobre el identificador AF, en temas de auditoría
Les queremos hacer del conocimiento que la autoridad, independientemente de que el valor de la mercancía y la descripción llame a ser una maquinaria o un equipo, si este identificador no es declarado dentro del pedimento V1 de importación, la autoridad le da un tratamiento como si fuera materia prima y le da la temporalidad ya sea de 6, 18 meses o 36 en qué caso si tenga alguna certificación, y eso obviamente les afectaría cuando tengan una auditoría por parte del SAT. Nada más para que lo tengan en cuenta. Bien, en efecto. La que sigue. Les decía en un inicio que aparentemente suele ser algo sencillo el realizar pues una operación, en este caso de importación, y siempre debemos de recordar lo que nosotros debemos de hacer, obviamente, al momento de llevar a cabo una gestión de importación, porque de lo contrario se van a presentar determinados riesgos. De entrada, sabemos, por ejemplo, que todas las mercancías que van a ser importadas tradicionalmente llegan a una bodega, puede ser del propio exportador o del importador en el extranjero, o bien a la bodega, en este caso del broker o agente aduanal. Ahí en ese momento es la oportunidad ideal que se tiene pues, para revisar sobre todo los datos de identificación individual. Acuérdense que la normatividad señala en principio que se debe declarar la marca, el modelo, el número de parte y el número de serie. O sea, menciona 4 elementos, pero además indica cuando no existen esos datos, pues obviamente debes de declarar de manera adicional aquellos que permitan identificar, en este caso, las características de la mercancía. Ejemplo muy básico, si tienes una mesa, pero no trae ningún tipo de marca, modelo, número de parte, número de serie, bueno, pues sí puedes describirla en el sentido mesa de madera, de 4 patas o de 3 patas o con base de metal, etcétera, etcétera, ¿no? Los colores. Entonces, esa parte es súper importante. Luego, obviamente, puede darse el supuesto pues, de que no se declaran esos datos y ahí ya tenemos un problema, sobre todo por la documentación de si viene declarado el documento equivalente o factura comercial y no es asentado pues, en el acuse de valor. Adicionalmente, también en la práctica se presentan mercancías desarmadas o desensambladas. Y esto trae como consecuencia de que a veces se toman unos datos, pero resulta ser que cuando se arma, ahora sí, el equipo, la línea de ensamble, etcétera, pues ya no son visibles esos datos. Por eso es importante también de dónde se toma esa información. Y pues, ¿qué sucede en la práctica? Pues que muy posiblemente pues no se declaran esos datos y pues aquí el riesgo que se va a presentar de manera general pues es que la autoridad durante el reconocimiento aduanero, si es que sabemos que al activar el mecanismo de selección automatizado le toca esa revisión, pues obviamente la autoridad pues, va a desconocer el documento y pues ahí vamos a tener un problema. Adicionalmente, si no se encuentra la información asentada en el acuse de valor, pues sabemos que en términos de la regla 1.19, pues nos ubicamos en otro supuesto de sanción. O bien, también sucede en la práctica que se pretendió digitalizar la información y en un momento dado, si no fue digitalizada, porque a lo mejor eran bastantes números de serie, dijeron, sabes que mejor la voy a digitalizar, pues ahí vamos a tener otro problema. Entonces ya una vez que en este caso está en el despacho, pues si la autoridad, como les decía, no identifica correctamente pues todos los datos de identificación individual, todos esos elementos de marca, modelo, número de parte, número de serie y demás información, pues obviamente sabemos que pues lo primero que va a hacer es que no es la mercancía que estamos presentando al despacho. La siguiente. De manera posterior, vamos a visualizar, o sea, ya una vez que cruza el embarque, vamos a suponer que moduló
desabanamiento libre, verde, y llega a las instalaciones, pues obviamente se supone que en principio debemos de hacer una revisión de esa mercancía, dónde la van a, en este caso, a instalar. Entonces ahí, si por ejemplo, identificamos que hay datos incorrectos en los datos de identificación individual o que a lo mejor no fueron los que se tomaron en su totalidad, o vemos que no hay datos de identificación individual, o vemos que ya en el futuro pues se removió la placa que contenía esa información, o se vuelve a desensamblar el equipo y se instala en otro lugar, o pues se realizaron algunos ajustes a ese equipo, a esa maquinaria, pues obviamente porque requería una reparación en particular. Pues ahí es donde vamos a tener también algunos problemas porque, bueno, pues no se va a acreditar la legal estancia y tenencias en facultades de comprobación, pues vamos a tener maquinaria sin que esté en un momento dado localizada, o que no vamos a tener registrada en nuestros inventarios, que también puede generar en un momento dado sobredescargos de importación temporal cuando no se registran de manera correcta, y eso también pues nos genera sobredescargos de crédito fiscal. Entonces ahí debemos estar muy pendientes con toda la información y documentación, y bueno, más adelante ahí vamos a dar algunas acciones o recomendaciones para subsanar esas inconsistencias. Bueno, en esta parte sabemos que para amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, al final del día debemos de tener una prueba, y esa prueba obviamente va a ser un documento que puede ser, en principio, visualizamos como primera opción que esa es la básica para aquellas mercancías que son importadas temporalmente o que fueron importadas de manera definitiva. Vamos a tener un pedimento. Digo, es la declaración por excelencia, pero pueden existir algunos otros documentos, por ejemplo, un aviso de consolidado, un aviso electrónico, un aviso de traslado. Esto, sobre todo en el aviso de consolidado y el aviso electrónico, por cuanto a que en un momento dado puede ser que llegue un acto de fiscalización, pero todavía no ha concluido, en este caso, el cierre de la operación. Entonces, eso nos da la prueba para decir, oye, ¿sabes qué? No ha concluido, pero aquí está el documento de despacho. También vamos a tener la nota de venta, que esto, bueno, pues tradicionalmente es cuando se realiza alguna adquisición a la autoridad, y evidentemente pues va a expedir una nota de venta porque no puede emitir comprobantes fiscales. Ese sería, en este caso, el documento que acredita la adquisición de esa mercancía. Luego vamos a tener, por ejemplo, los comprobantes fiscales generales, pero podemos tener de dos tipos. Podemos tener lo que vienen siendo los de ingreso, cuando hay una enajenación, cuando hay una enajenación a título, en este caso, gratuito, y también podemos tener uno cuando no hay una enajenación, cuando, por ejemplo, es una donación o son algún tipo de muestras, o se maneja bajo un contrato de consignación, que obviamente no hay una enajenación. Entonces ya dependerá el tipo de comprobante fiscal. De manera adicional, sabemos que no solamente es acreditar la legal estancia y tenencia, sino también la legal circulación, es lo que nos establece el 146, y hoy en día, bueno, pues ya debe estarse expidiendo lo que vienen siendo los comprobantes fiscales con o sin carta aporte. Esto pues va a depender de si es un traslado a través de jurisdicciones federales o traslados, en este caso, locales. No obstante, aun cuando no lo mencione el 146, porque eso sucede mucho en la práctica, aun cuando no se mencione, tradicionalmente debemos de tener el tema de los contratos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un montacargas que en un momento dado es rentado. Yo debo de acreditar que ese montacargas es propiedad de un tercero. Para eso, tendría que tener pues el contrato de arrendamiento, tendría que tener el comprobante fiscal, donde estoy haciendo los pagos mensuales, bimestrales, etcétera, de ese arrendamiento, y posiblemente también una copia
del pedimento de importación, si es que fue importado, o a lo mejor una copia del comprobante fiscal, en este caso anexado a la documentación. Muy posiblemente así es, pero digo, aquí yo menciono el contrato de arrendamiento, pero puede haber también un arrendamiento financiero, o sea, un tipo leasing, sobre todo en vehículos, que también existe eso. Puede haber contratos de comodato, puede existir, les decía, contratos de consignación, de suministro, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, pues debemos en un momento dado acreditarlo. Aquí solamente para Sí, complementar adelante. la idea de los contratos, actualmente la autoridad en las visitas nos está requiriendo que este tipo de contratos ya sea directamente esté plasmado los datos de identificación de todas las maquinarias o bien estén señaladas en un anexo, para que en caso de que no los tengan de esta manera se hagan las correcciones y se puedan volver a firmar en su caso o bien complementarlos. Excelente, excelente. Miren, el tema de la reparación, pues obviamente es importante, sobre todo de los activos, porque evidentemente pues se le da una vida útil a este tipo de mercancías. Cuando hablamos, por ejemplo, de mercancías que son nacionales, dicen, pues, ¿sabes qué? Pues voy a llevarla a reparar o darle mantenimiento a X empresa. Ahí, de entrada, decimos, bueno, pues no hay problema porque la mercancía está importada de manera definitiva o es nacional, no tenemos ningún inconveniente. No obstante, sabemos que debemos de expedir cierta documentación, como ya lo vimos, pues para acreditar que se está llevando a determinado lugar y que va a ser recibida por la empresa, etcétera, etcétera, para efectos de reparar. Ahora, cuando se trata de mercancía importada temporalmente, obviamente la puedo reparar. Por eso, en el caso de este fundamento que les proporcioné del 108, fracción tercera, pues habla de no solamente importar maquinaria y equipo, también puedo importar lo que son refacciones y accesorios. Evidentemente, esas refacciones y accesorios pues son para la maquinaria y equipo que importar temporalmente. No pudiese ser de otra forma. Y también la maquinaria o equipo que está importado temporalmente lo puedo mandar a reparar con terceros. Este esquema se maneja a través de avisos de traslados porque se trata de mercancías importadas temporalmente y viene contemplado en la regla 436. Entonces aquí, evidentemente, me permite poder reparar esas mercancías con otras empresas pues que van a prestar ese servicio en particular. Y pues ahí voy a cumplir una serie de información y documentación para poder llevar a cabo ese movimiento. Bueno, en particular, estamos hablando de mercancías o activos fijos que obviamente se van a modificar, pero que esas adaptaciones o alteraciones que se realicen va a ser a mercancías que por lo menos tengan una antigüedad de 10 años. Básicamente es el supuesto que se establece. Y de manera adicional, solamente una de las obligaciones es amparar con los comprobantes fiscales de todos los gastos que se hicieron de esas adaptaciones o modificaciones o partes, refacciones que se hayan adquirido para poder darle mantenimiento a esas mercancías. Entonces, esto en la práctica, siempre que hablamos de ese canibalismo que en ocasiones hacen algunas máquinas, debemos de tener en cuenta que únicamente se puede reparar, darles mantenimiento a esas mercancías, a esos activos, y en su caso, cuando ya no tienen funcionalidad, pues entonces existen los otros procedimientos, ¿no? El retornarlo, el cambiarle de régimen, el transferirlo, etcétera, etcétera. Aquí adelante. Perfecto. Gracias, doctor. Tomando el tema de que estamos aplicando también lo que es la revisión de activo fijo en las auditorías, principalmente ya cuando se hace el recorrido físico en una visita domiciliaria, quisimos
dejar de manera enunciativa los puntos que actualmente está revisando la autoridad. Es importante señalar que esta información es tanto de comercio como de contabilidad principalmente, así como algunas certificaciones que puedan tener las empresas. Aquí, de manera adicional al recorrido físico que hace la autoridad para hacer el levantamiento físico del inventario, nos van a exigir que presentemos ya sea en original o pongamos a disposición la totalidad de las operaciones del periodo que nos están revisando. Esto para que también tengan el respaldo de los expedientes y los tengan disponibles al momento de una facultad de comprobación, principalmente en una visita domiciliaria. Ahora, ahí yo quisiera agregar, Oscar, que el ponerles esta información también deriva de que al momento de que les ejercen este tipo de facultad, ustedes deben mínimamente de presentar esa información al momento de que se está iniciando la facultad de comprobación, porque hay otras causales de suspensión de padrón de importadores. Y una de ellas está vinculada con la documentación que debes de tener al momento de que se lleva a cabo la facultad de comprobación. Entonces, ya en su momento daremos una plática adicional, que yo creo que la próxima semana nos le echamos, Richard, de las causales de suspensión de padrón de importadores, porque no, la que platicaba al principio es una, que ya quedó, que no se va a estar ejerciendo de esa manera, pero hay otras que sí, puede existir el que se ejerza la facultad, no se presente la información, se considere que esa información debía de tenerla la empresa al momento de que se lleva a cabo la facultad y sí pueden solicitar la suspensión del padrón de importadores, que va a quedar sin efectos al momento de que esa información se le presente a la autoridad, se dé porque la presentación fue completa y bueno, y se haga el trámite de reincorporación. Pero ese tiempo que tarda entre la suspensión y la reincorporación tiene un efecto muy importante obviamente en la logística de la empresa, pero también puede desencadenar el que por esa suspensión te inicien el procedimiento de suspensión de tu certificación, toda vez que un requisito es que tengas el padrón de importadores. Así, hay una cuestión de encadena, sin que cunda el pánico, pero que sí lo tengan presente, Oscar. Les vamos a mandar esta información para que esa información mínima que debemos de tener al momento de que se lleva a cabo una revisión. Ojo, es que la presentes, no quiere decir que sea correcta o que esté bien la información. El chiste es que demuestres que cuentas con ella, que tienes esa información. Ejemplo, en los pedimentos, pues se meten a ver los archivos que tienes y los pedimentos dicen perfecto, si cumplió en el anexo 24, a que tengas la pantalla del anexo, a que tengas un reporte. O sea, no están objetando si está correcta o incorrecta, sino es la información que tienes que presentar, que ya durante la facultad de comprobación puedes ampliar, puedes modificar, puedes corregir, porque el derecho que tienes de corregir es permanente durante toda la facultad de comprobación. Perdona la interrupción, Oscar. No, al contrario, gracias, doctor. Igual, se está mostrando lo que es el punto 18 en este caso, que es un reporte de descargas de anexo 24. También debemos de precisar que normalmente las empresas están acostumbradas a que les exijan este reporte únicamente por lo que son insumos, materia prima. Sin embargo, también puede ser que en la revisión nos estén requiriendo un reporte específico por activo fijo. Estos reportes de activo fijo, como comentó el doctor Ricardo previamente, pues nosotros los tenemos que estar manteniendo en nuestro sistema de control de inventarios de manera automatizada y es un módulo especializado obviamente para este tipo de mercancías. El reporte nos va a mostrar aquellas mercancías que ya fueron retornadas, cambiadas de régimen, los que les dio algún estatus. Sin embargo, aquellas que no han sido retornadas se entiende que están todavía en la planta o en alguno de los domicilios habilitados. Para esta situación, la autoridad también nos va a hacer el énfasis de que se señale en qué domicilio se encuentran estas maquinarias, para que lo Y, tengamos en cuenta. y dentro de los reportes también empiezan a considerar el de desperdicios, porque también es un reporte que les pueden estar solicitando que se tendría que presentar. Ahora, recordemos, digo, aquí estamos enfocando en el tema de las IMEX con certificación, pero de acuerdo con la ley aduanera, se establece que la obligación de tener este tipo de sistema de control de inventarios automatizado es para todos los importadores. No, en el caso de los reportes del anexo 24 es una condición natural de este tipo de régimen, pero en sí, las empresas que tengan mercancías de importación o de comercio exterior dentro de sus almacenes, pues tienen por obligación el contar con este tipo de sistemas para administrar sus mercancías. No, adelante, Oscar. Listo, doctor Ricardo.
Ok, si gustan, continúo, no hay ningún inconveniente. Para el tema de las Al inspecciones, doctor Ricardo se le cerró el No, micrófono. estaba Ya cerrando. regresó. Adelante, doctor. O sea, les decía, continuando con lo que mencionaba el maestro Oscar, en el sentido de que cuando la autoridad inicia estas facultades de comprobación, particularmente la visita domiciliaria, hay un tema importante que ya se abundará más adelante sobre el recorrido. O sea, básicamente vamos a identificar varios esquemas a través de los cuales la autoridad puede llevar a cabo estas revisiones. Entonces, veíamos la primera, que es así de manera muy general, la que sigue, es la cuestión del recorrido de la inspección ocular, que obviamente ellos van seleccionando los activos que en un momento dado les van a tomar fotografías, los datos de identificación, particularmente la marca, el modelo, la serie, el origen, identificar si es nuevo, si es usado, y obviamente se van a poner ahí los datos adicionales. Y aquí la parte importante pues es que pues va a depender, o sea, no es un número de que voy a tomar 10, voy a tomar 20, por ejemplo, en este supuesto se tomaron alrededor de 120, pueden ser más, eso va a depender obviamente de la autoridad. La que sigue. Hay aquí, otro sí, adelante, adelante. antes de avanzar, quisiéramos comentar el hecho de que derivado de la situación que comentó el doctor Octavio de la empresa que tuvo una causal de baja del padrón, la autoridad está intensificando la cantidad de activos que está levantando en cada visita. Entonces, si ya de por sí una cantidad superior a 100 o 120 es complicado de acreditar en los 10 días que tenemos para poder presentar pruebas y alegatos, la autoridad quiere levantar la totalidad del activo fijo en algunas visitas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y obviamente la cantidad de casos va a depender tanto de la operación como el tamaño de la empresa. Exacto. La que sigue. Luego, vamos a ver otros supuestos, porque ahorita hace un momento, de hecho había preguntas ahí en donde cierto mercancías que dicen, eso es una refacción, yo no la considero como activo fijo, por eso separaba esa parte de la cuestión fiscal, que a lo mejor dicen, no, pues eso nosotros no le damos un tratamiento de activo fijo. Bueno, pues eso es para efectos fiscales. Si esa mercancía fue importada con una clave de pedimento AF, que les digo, habla de maquinaria, equipo, refacciones, accesorios, moldes y demás. Vean aquí que tenemos tornillos, codos, cable, llaves de boca ajustable, tijeras, que evidentemente esas mercancías fueron importadas con una F. Acuérdense que mientras la mercancía esté dentro de las instalaciones y como son por tiempo indefinido al ser activo fijo, debo de amparar la legal estancia y tenencia en todo momento. En ese sentido, por eso es siempre la recomendación de que si son mercancías de difícil identificación, pues lo que hagas es realizar la importación de manera definitiva, porque imagínense esos cables que son los de luz, pues no vas a andar diciendo, no, mira, en esta sección están esos cables. Pues ya fueron utilizados, no tienes un control, en este caso, sobre ello. Entonces, es importante tomar en consideración este punto. Ok, luego también puede ser, sobre todo en temas de revisiones de gabinete o de escritorio, que te pueden pedir información de los pedimentos. A ver, muéstrame estos pedimentos de manera muy particular y, bueno, pues ahí vamos a tener un problema, pues es que no contamos con la documentación. Digo, a veces sucede en la práctica de que a lo mejor son nuevos en esa empresa, o sabemos que también en las empresas hay mucha rotación de personal, se extravían los documentos. Entonces, a veces dicen, no, pues eso lo revisé hace 2 años, sí, pero posiblemente ya la documentación pues no está en el lugar debido. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas situaciones que pueden presentarse y estar constantemente revisando la documentación. ¿Sí? Antes de continuar, sí, adelante. Quisiera precisar que, como bien comenta el doctor, regularmente las operaciones específicas son requeridas para revisiones de gabinete o de escritorio. Sin embargo, también la autoridad tiene la facultad de hacerlo para visitas domiciliarias y también ya está haciendo énfasis en visitas
únicamente por el tema de activo fijo. Entonces nos puede dar un listado de nuestra maquinaria y va a querer que se le acredite o en su caso se le indique el reporte, como comentaba, donde se haya retornado. Para que se evalúe, no se confíe que solo van por insumos siempre en una visita, y el activo fijo ya es una parte fundamental que va a estar haciendo hincapié la autoridad. Bueno, aquí les mostramos un procedimiento básico. Obviamente está muy relacionado con el tema del despacho, ¿no? Por eso ahí ven los logos de la NAM, porque aquí la parte importante es que al momento de que se realice la importación de una mercancía, obviamente si nosotros nos ubicamos en los supuestos de las causales de embargo precautorio de los medios de transporte, evidentemente va a haber el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y básicamente el clásico, que al final vamos a ver los supuestos más frecuentes, pero es que no se ampara la legal estancia de esa mercancía, porque vamos a suponer que no coincide ningún dato de la marca, modelo y serie, o que en su caso traemos un excedente de más del 10%. Entonces, en esta fase vamos a tener pues que se va a llevar a cabo lo que es el acta de inicio, obviamente debidamente cumpliendo con todas las formalidades, y pues se le otorga a lo que viene siendo el contribuyente un periodo de 10 días para ofrecer pruebas de alegatos. Transcurrido este plazo, pues se considera que se encuentra debidamente entregado el expediente, y bueno, pues ya pasaríamos a la fase en el cual pues debe de resolver la autoridad en un plazo no mayor a 4 meses. Aquí pues sabemos también que si se acredita que pues efectivamente se cumplió con toda la información, pues se levanta el acta sin incidencias, y en un momento dado, si se genera algún tipo de crédito fiscal, pues obviamente va a ser una resolución negativa para el contribuyente. Y algo aquí también importante que mencionó el doctor Octavio al inicio, pues sabemos que en esta fase, incluso una vez que pasan los 10 días, todavía se pueden seguir presentando pruebas. Es un tema pues que no ha concluido, y ya hay algunas tesis por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que la autoridad pues está obligada en este caso a valorarlas, ¿no? La siguiente. O sea, te la dejo. De acuerdo. Es que, para que veas que comparto. Gracias, doctor. El tema del PAMA, como lo comentó el doctor Ricardo en la pasada lámina, podemos identificarlo en dos supuestos. Al momento en que se está generando el despacho de las mercancías directamente en la aduana, que es el procedimiento que se vio en la lámina anterior, o bien en un ejercicio de facultades de comprobación, como lo es una visita domiciliaria. Como su nombre lo dice, el PAMA empieza o surge cuando la autoridad hace el recorrido físico que se mencionó previamente, hace el levantamiento de la maquinaria que él considera que es de procedencia extranjera. Todo supone porque todavía nosotros no acreditamos. Entonces, para ellos toda la mercancía o maquinaria que estén levantando en este inventario va a ser de procedencia extranjera, y es nuestra obligación acreditarla con los documentos correspondientes. ¿Qué pasa si nosotros no acreditamos esta maquinaria y equipo? Pues se va a ejercer o levantar lo que es un procedimiento administrativo en materia aduanera. Va a estar contenido dentro del acta de inicio de nuestra visita domiciliaria, y aquí, como bien se comentó, pues ya sería un procedimiento de manera independiente. Por eso es que está en color morado en la línea inferior. También tiene los plazos que ya se habían comentado de 10 días para presentar pruebas, un plazo máximo de 4 meses una vez integrado el expediente para que el SAT emita una resolución, y sobre esa resolución todavía podemos ejercer medios de defensa, o en su caso también un medio alternativo que podría ser PRODECON previo a la resolución de la misma, para tener una mejor interacción y reducir la contingencia con la autoridad. En este caso, era parte de lo que se argumentaba con el personal del SAT en cuanto a que de manera inmediata, al momento de llevar a cabo y levantar el acta de inicio y determinar el embargo precautorio, de manera inmediata estaba solicitando la suspensión del padrón de importadores de las personas, de los contribuyentes visitados. Entonces, el argumento de fondo es que la propia regla te establece que cuando no se acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías, pero ese no acreditamiento está sujeto a un procedimiento.
Es decir, tengo que primero ser vencido en el procedimiento, ¿no? Y ahí se establecen plazos para que presentemos pruebas y alegatos, para que incluso se emita una resolución y hay una serie de acuerdo con la ley de oportunidades que tenemos para presentar recursos o demandas en su caso. Entonces, eso es lo que se modifica en cuanto a ese criterio que se ejerció en ese momento, que en principio no se va a estar ejerciendo. Entonces, si tuvieran ustedes conocimiento de una suspensión del padrón de importadores derivado de un procedimiento administrativo en una visita domiciliaria, sin que se hubiera resuelto ese procedimiento, pues por favor hacérnoslo a llegar. Voy a poner el correo de la organización, que es representante del sector de comercio, servicio y turismo, para que nosotros, bueno, pues insistamos en que ese criterio no se debe de aplicar hasta en tanto uno no se ha vencido, se ha escuchado y se aplica una garantía de audiencia. Consideramos que no va a suceder, pero bueno, pudiera llegar a pasar, y la propia autoridad aduanera, la de Auditoría de Comercio Exterior, iba a enviar el comunicado interno a las administraciones correspondientes, en donde pues iba a establecer que no se debía de solicitar la suspensión del padrón de los importadores derivado de esa causal durante esos procedimientos. Adelante, doctor. Miren, en la práctica puede presentarse la siguiente situación. No quiere decir que sea exacto, pero puede presentarse. Sabemos que la mercancía debe tener marca, modelo, serie. También menciona la normatividad, número de parte u otros datos de identificación, pero esos son los que vimos ahí en los ejemplos, que son los que tradicionalmente toma la autoridad. Entonces, si tiene marca, modelo y serie, pues evidentemente acredita legal estancia. A veces puede haber errores en el país, pero el hecho de que sea de un país distinto, pues sería más bien ahí un tema de dato inexacto, pero no deja de ser esa mercancía. Tradicionalmente, cuando la marca y la serie son correctas, pero el modelo a lo mejor ya no se visualiza, es factible que lo valide la autoridad, que diga, ¿sabes qué? Si en este caso se trata de esa mercancía, pues vamos a sancionar ahí por el dato inexacto, por el modelo. Pero si, por ejemplo, tiene la marca y no tiene el modelo ni serie, pues evidentemente ahí la autoridad va a decir, esa máquina no es. Eso es lo que sucede tradicionalmente. O, por ejemplo, si no tiene marca, no tiene modelo, pero sí tiene el número de serie, es muy probable que sí se acredite la legal estancia. Y en este caso, si tiene marca, tiene modelo, pero no tiene número de serie, pues la autoridad evidentemente va a indicar que esa mercancía no es. Obviamente aquí estoy partiendo de manera general porque también sabemos que, por ejemplo, si en alguno de estos datos tiene información incorrecta hasta en 3 de los datos alfanuméricos, es decir, con números y letras, obviamente ahí también la autoridad reconocería esa mercancía en específico, pero aplicaría pues la sanción de datos inexactos. Y a continuación pues vienen unos ejemplos, si los quieres compartir, Oscar. Claro. Bien, en el ejemplo que está mostrando actualmente en la lámina, vemos que es la situación que comentaba el doctor. Como tal, la autoridad, la parte superior que ven en la imagen, es el acta de inicio que ellos levantan o donde está levantado el inventario y vemos que ellos no identifican el modelo. En este caso, revisando las placas, observamos que la marca sí contiene marca, modelo y serie. Aquí hay una pequeña discrepancia con el acta, sin embargo, nosotros, al tener los documentos correctos, que sería la parte inferior de las fotos, donde es una captura de la factura de esta empresa, pues vemos que lo tienen de manera correcta. Entonces, o sea que se otorgan estos documentos para valoración por parte de la autoridad y se otorgó una resolución favorable para este caso. Entonces, concuerda con los criterios que habíamos comentado previamente. Igual, si nosotros quisiéramos tener mayor precisión, podemos solicitar ya sea una inspección ocular sobre este caso en específico y la autoridad tendría que acudir al domicilio, modificar en este caso el campo del modelo y declarar el correcto, que en este caso sería el 1200. En cambio, la siguiente. Ok, para el tema de los datos generales inexactos, es un tema
completamente de valoración por parte del auditor que nos toque en la revisión. Hay auditores que los consideran como no acreditados, otros como acreditados, e inclusivemente podemos encontrar que en la misma resolución existen criterios favorables y desfavorables. Nosotros argumentaríamos o estamos en el entendido con la legislación que tenemos hasta 3 caracteres diferentes o podemos tener hasta 3 caracteres distintos, los cuales nos permitirían acreditar esta situación. En el presente ejemplo, como pueden darse cuenta, lo que es el número de serie, que sería el número 606, nosotros tenemos que puede ser 616 o 606 derivado de una modificación directamente en la placa. Y el documento con el que se acredita, en este caso fue una factura también, vemos que el número de serie es 616. Entonces, estamos dentro de los 3 dígitos susceptibles a equivocarnos, por lo cual la autoridad otorgó el acreditamiento, pero hubo una multa. En ese caso pudo haber sido de 1,800, 2,100, dependiendo del año en que fue la revisión, por datos generales inexactos. Aquí ya me había adelantado un poco el ejemplo, pero es muy común que la autoridad al momento de que hace el levantamiento, por el tiempo que tarda, al momento de vaciar los datos, pues pueden existir errores de dedo o simplemente se equivocan en la relación de los casos que nos están señalando. Entonces, es importante revisar aquel inventario que nos proporciona la autoridad, cotejarlo contra las placas que nosotros estamos levantando a la par de la autoridad durante este levantamiento, señalar qué datos son incorrectos. ¿Por qué? Porque obviamente ya serían superiores a los 3 dígitos o 3 caracteres alfanuméricos que comentamos y eso nos haría un no acreditamiento si no solicitamos una inspección. En esa inspección se vuelve a levantar un acta como les comentaba y la autoridad hace la precisión y corrige los datos que sean necesarios. Y obviamente pues la evidencia sería la placa de la máquina en esta situación. Y continuamos con sanciones. Bueno, ya viene la parte de terror. Miren, obviamente hay diferentes supuestos, sobre todo que le son aplicables a la maquinaria de equipo, al activo fijo. Son diferentes, dependiendo de los escenarios que en un momento dado aplique la autoridad. Primero está el tema de la subvaluación. Acuérdense que el tema de subvaluación pues es reducir el valor de la mercancía arbitrariamente, que no cumpla pues toda la metodología que refiere la valoración a la moneda. Básicamente es ese supuesto. Y aquí lo que va a suceder es que cuando una mercancía se importe bajo un régimen que determinen los impuestos, como viene siendo el régimen de imposición temporal, y al momento de que ese activo posteriormente se cambie de régimen y se realice bajo un valor que no es el correcto, bueno, pues la autoridad va a presumir que en un momento dado hay una subvaluación y va a determinar obviamente las omisiones, sobre todo en las contribuciones, y aplicaría, por ejemplo, aquí de las relacionadas con los impuestos al comercio exterior, del 130 al 150% de los impuestos emitidos. Esto, únicamente hablando de los impuestos al comercio exterior. Evidentemente, ahí, si hay un tema de IVA, bueno, pues ahí se aplicaría el Código Fiscal de la Federación y sabemos que las multas son del 55 al 75%. La que sigue. También otro tema importante que es sujeto pues de embargo precautorio y pues hay inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando esa subvaluación sea mayor al 50% del valor de transacción de las mercancías idénticas o en este caso de las similares. Entonces siempre hay que cuidar, sobre todo cuando se importa activo fijo usado, pues que sea el valor real, que nosotros podamos en un momento dado acreditar que ese es el valor real de esa mercancía. Obviamente también, por ejemplo, cuando exista una subvaluación, en este caso mayor a un 70%, pues aquí la autoridad pues ya puede en un momento dado presumir como delito de contrabando. Y entonces en esa presunción de contrabando, pues ya si visualizamos, por ejemplo, las penas aplicables, pues estamos hablando de 3 meses a 9 años de prisión, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, esas son las que vimos con respecto a la subvaluación. Ahora es
con el tema de omisión de los datos de identificación individual o que existe algún tipo de inconsistencia. De entrada, pues la autoridad, cuando no están correctos los datos de marca, modelo y serie, pues te va a decir que esa mercancía no es. Y cuando obviamente esa mercancía la tengas que en un momento dado regularizar, ¿qué te va a hacer? Pues que pagues, en ese caso, obviamente las contribuciones, el impedimento A3. Pero además, es factible que, pues, que evidentemente cobre las sanciones. Y aquí estamos hablando del 130 al 150% de los impuestos omitidos, o bien cuando son mercancías que se encuentran exentas del impuesto de importación, pues aplique esas sanciones del 70 al 100% del valor comercial del activo. La que sigue. Vamos a tener otros supuestos que son los más bajos, en donde existe un poco de menos riesgo en comparación de los que acabamos de visualizar. Básicamente es con el tema de datos inexactos, ya decíamos que anda alrededor de los 2.330 pesos, y siempre recordar ahí que la autoridad, si hay datos incorrectos en hasta 3 caracteres alfanumérico, nos debe de validar que si se trata de ese activo fijo en particular. Y el del acuse de valor, que ese ya lo mencionábamos, si los datos están incorrectos en despacho, pues obviamente nos van a aplicar esa multa de 26,000 y tantos pesos. La que sigue. Seguidamente, ya en el tema que sí tiene un impacto, sobre todo en los programas. Esos que acabamos de ver, no son las multas de la operación, pero estos ya tienen un impacto en los programas. De entrada, pues por ejemplo, cuando no se acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías, obviamente se deben de cumplir determinados montos, por ejemplo, de los 400,000 pesos o del 5% del valor total de esas mercancías importadas que no acreditan esa legal estancia, pues ya te ubicas en un supuesto de causal de cancelación del programa IVES. O bien, en el tema de la certificación de IBEJET, por ejemplo, si se determina un crédito fiscal por arriba de 100,000 pesos, pues pones en riesgo el tema de la supuesto de cancelación de lo que viene siendo la certificación. ¿A que sigue? Luego vamos a visualizar, por ejemplo, aquí, ya en temas de operación, les decía, si hay omisión de lo que vienen siendo esas impuestos al comercio exterior, estamos hablando del 130 al 150% de los impuestos omitidos. O bien, cuando no se acredite que se trata de esa mercancía en particular, pues ya vimos también que es aplicable el embargo precautorio. Es decir, vamos a suponer que se trata de una mercancía totalmente distinta, pues evidentemente aplicaría aquí el embargo precautorio en términos de 151. La que sigue. Tenemos otros supuestos en donde si hay una declaración incorrecta porque hay mercancía no declarada o el excedente de más de un 10% del valor total de lo declarado, también nos ubicamos en embargo precautorio. Y esta es la que se mencionaba desde un inicio, que a un contribuyente pues le tocó ubicarse en ese supuesto de cuando no se cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Bueno, pues aquí es una causal de suspensión del padrón de importadores, y bueno, lo de menos es la causal. El siguiente problema pues es básicamente el tema de la reincorporación al padrón de importadores, que bueno, pues entramos ahí en toda una odisea. Ya algunos temas más severos, pues es cuando se descubre estas mercancías que no amparan la legal estancia o tenencia, que de entrada, bueno, pues se puede ubicar en un supuesto de presunción de contrabando. Ya vimos algunas de las penalidades, que son en este caso de 3 meses hasta 6 años de prisión. Y también, bueno, pues en el caso sobre todo de temas de activo fijo en presunción de contrabando, que por ejemplo cuando se omite retornar, transferir o cambiar de régimen, en este caso una mercancía que ha sido importada temporalmente, particularmente las del activo fijo, que son las del 108 fracción tercera, pues es una presunción de contrabando. ¿La que sigue? Obviamente, por eso siempre es importante tener la información y documentación necesaria para acreditar la legal estancia. La siguiente.
Hace un momento había una pregunta ahí de si debe de tenerse, en este caso, la documentación impresa o digital. Sabemos que en la práctica, sobre todo el tema del pedimento, que se genera de manera, en este caso, digital, en archivos electrónicos, y que en muchas de las ocasiones, pues esa información se guarda en la nube. Pues aquí debemos de tenerla pues, en la nube del contribuyente, no la del agente aduanal, porque en ocasiones, pues ahí está, se deja de realizar operaciones con ciertos agentes aduanales y pues obviamente pues ya no tienen acceso a su información, porque pues, dejaron de tener servicios con determinados agentes aduanales. Entonces es bien importante que cuando ustedes reciban esa información, pues obviamente la vayan almacenando, la vayan resguardando, saquen sus respaldos debidos. De aquí, de manera indicativa, pongo algunos de los documentos que debe de tener. Ahora, no obstante, este tema, pues debe de tener también la impresión de esos documentos, porque siempre la autoridad les va a pedir copias, y pues en ese momento, pues no van a estar sacando copias pues de toda, de la gestión. Vamos a suponer que si les piden de 300 máquinas, pues estar sacando copias en ese momento, pues es complicado, ¿no? Entonces siempre te piden copias para ellos llevarse, o también a veces te dicen, sabes que esto grábamelo en una USB o en un dispositivo, etcétera. Entonces ahí pues va a depender del supuesto, ¿no? Pero tradicionalmente te piden copia legible y guardar la información en los dispositivos. ¿La que sigue? Pues ya entramos a las recomendaciones. Pues excelente. Y ahora, pues algunas recomendaciones. Preparamos más de 20 recomendaciones. Ahí hay un documento que hizo el doctor Ricardo Méndez hace unas semanas, muy interesante. Hubo otro que recientemente publiqué, tomando la experiencia de Ricardo y de Oscar, y aquí van para que las anoten. Lo primero y lo más importante es que nosotros siempre visualicemos que cuando tengamos el conocimiento de alguna actividad, el obstáculo que tengamos enfrente lo vamos a poder superar. Entonces ahí es que cuando hagamos la actividad de levantamiento de activo fijo, pues tratemos de hacerlo desde un principio de manera correcta, y nunca va a ser tarde para que comencemos. No saben cuántas empresas nos dicen, no, Oscar, uy, es que es mucho, uy, es que no puedo, uy, es que es una obligación el llevar el registro del activo fijo. Y bueno, pues podemos establecer a través de un sistema de gestión de cumplimiento, ya sea que tiene que ser un sistema de gestión de cumplimiento transversal, porque tenemos que ver incluso el inventario que tenga registrado contablemente la empresa contra, obviamente, la información que se ha transmitido a través del sistema electrónico aduanero, y bueno, toda la serie de operaciones que se habían realizado de compra nacionales. Entonces, nunca va a ser tarde para que comencemos con lo que tenemos dentro de la instalación, así como establecer un sistema de gestión de cumplimiento que tenga una herramienta tecnológica que nos permita contar con códigos, con chips, con códigos QR que te permitan geolocalizar la maquinaria dentro de la propia planta. Y esto pues lo puedes hacer tanto del que viene entrando y de las operaciones que realizamos constante y permanentemente, como de toda la totalidad de maquinaria que ya tenemos dentro de nuestra instalación. Allí es importante que tengamos ese mapa, ¿no? Ese mapa de la maquinaria del equipo, tanto extranjero como nacional, en nuestros establecimientos, en nuestras sucursales, ya sean las que están registradas ante el RFC, tratándose de aquellas importadores de mercancías, o en su caso, las que tengan algún programa de fomento, como es el programa IMEX y la certificación de IVA. Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo la operación, pues uno de los principales prestadores de servicio que tenemos es el agente aduanal, pero este agente aduanal pues también tiene que venir acompañado de nuestro equipo de Trade Compliance o del equipo que está llevando a cabo la operación de comercio exterior. Aquí tenemos que revisar, tratándose de este tipo de productos, que contenga esos datos de identificación individual, como lo platicaban en la conferencia tanto el doctor Ricardo Méndez como el maestro Oscar Navarrete, es decir, la marca, el modelo, el número de serie, y que hagamos una compulsa, es decir, una revisión a mes vencido de la información
que nosotros tenemos y que recibimos físicamente de la documentación contra la información que hubiéramos transmitido al Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que en la reforma de la ley aduanera, que ya tiene tiempo, se establece, ya me quitaron la presentación, en la reforma de, híjole, se me hace que se le fue la luz al buen Oscar, pero no se preocupen, aquí tengo, se la debe haber acabado a la pila. Ay, uy, ok. Recordemos que con la reforma a la ley aduanera, pues establece que va a prevalecer la información que transmitamos respecto a la que tengamos en nuestra instalación, salvo prueba contraria. Entonces es importante, pues, que hagamos esa compulsa. Tenemos también nosotros que llevar a cabo revisiones de lo que nosotros, revisiones periódicas, de acuerdo con este sistema de gestión de cumplimiento, del activo fijo que hubiéramos declarado ante la autoridad contra el que nosotros tengamos físicamente en la planta. Obviamente, el que en la planta tengamos, conservemos, ¿no?, tanto las bases de datos como el expediente electrónico de este activo fijo, junto con los pedimentos de importación y toda la documentación relacionada que bien estaba describiendo el doctor Ricardo Méndez. Aquí recordemos que hay un parteaguas en la ley aduanera y en nuestras reformas, en donde se le da mayor fortaleza al sistema electrónico aduanero, en donde nuestros expedientes pueden ser electrónicos, pero hay maquinaria que podemos tener, ya sea reconstruida, ya sea la que se le denomina Frankenstein, o ya sea que haya sido importada hace varios años, en la cual el documento que vamos a tener que contar con él va a ser el original y va a tener que ser el que se tenga impreso. Aquí ha sucedido, ¿no?, que hay maquinaria antigua, que tenemos una copia simple del pedimento de importación que se llevó a cabo en el 98, en el 2000, en el 2003, en el 2005, en el 2008. Entonces ya hay un procedimiento para que nosotros podamos hacer la solicitud de la copia certificada. Entonces sí nos puede funcionar la copia simple que tengamos, pero es importante hacer el trámite de solicitud de copia certificada ante la propia autoridad aduanera. Y hay ocasiones en que la autoridad, cuando no tiene el documento, o sea, digamos, ya no tiene el expediente, no tiene el archivo original, si en su caso, algunas ocasiones emite una certificación derivada de la información que obre en los sistemas que en esa época estaba utilizando. Es importante que no nada más resguardemos el expediente electrónico y el físico, sino que ese expediente electrónico también incluya, si es posible, los manuales, los diseños, la instalación, dónde está instalada la maquinaria, qué tipo de maquinaria es, o sea, la información adicional de la máquina que nosotros estamos conversando. Aquí yo les decía en la lámina anterior que ya hay herramientas. Ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que nos permite hacer esas compulsas, que nos permite identificar las maquinarias nacionales, las que se hayan declarado a la importación, generar códigos QR, nos permite que esos códigos QR se puedan poner dentro de las propias, en las máquinas, en alguna parte visible, y que a través de un dispositivo electrónico pues podamos identificar qué documentos están referenciados con esa máquina. Esa es una, por supuesto que es una mejor práctica en donde ya el expediente está totalmente digitalizado, es electrónico, trae las especificaciones técnicas de la máquina, pero también cuando se arman líneas de producción con maquinarias en donde se utilizan partes, pues podemos identificar plenamente cómo se generó esa máquina y qué bill es el que compone esa máquina o esa línea de producción que estamos armando. Hay que llevar ese registro, ¿no? Y ese registro que sea adecuado. Ya recordemos que ya hay formatos, esto no es nuevo, ¿no? Ya hay información mínima que debe de contener el registro de la maquinaria de equipo y de los accesorios que vengan vinculadas con ella. Aquí la revisión periódica, fíjense, del activo fijo, no nada más es para hacer este cotejo entre lo que declaramos y lo que tenemos físicamente. Ya cuando lo tengamos documentado, nosotros recomendamos que al área de mantenimiento se le establezca un proceso para que esté verificando que las placas o las etiquetas se mantienen. O sea, es importante que se le dé mantenimiento a la información que identifique plenamente esa maquinaria. Les decimos porque sí llega a suceder que con el tiempo se borra la placa
o se desprende la placa, o llega el personal de mantenimiento y pues se le ocurre, ¿por qué no reventar la placa? Entonces, hay una serie de circunstancias que en la práctica suceden, que bueno, si ya hicimos ese ejercicio de emplacamiento, de revisión o de, no sé, de registro, que estemos manteniendo esa maquinaria. Tenemos que también identificar esos maquinarias de equipo que nosotros mandamos a reparación, que se encuentra dañada, que es obsoleta, y se le da un tratamiento distinto a cada una de ellas. De hecho, el doctor Ricardo Méndez y el maestro Oscar Navarrete pues planteaban algunos supuestos en los cuales pues ya se manejaba un cambio de régimen y que tiene una afectación en cuanto al valor de la mercancía, tratándose de si está dañada o si es obsoleta. Este soporte documental de activo fijo, ¿no? Lo debemos también nosotros de sostener con aquellos productos, con aquellas maquinarias que estemos mandando para algún servicio, para alguna reparación de nuestro activo fijo. Hay avisos que se pueden presentar. Ahorita seguramente, porque es una de las preguntas que se tiene, el doctor Ricardo Méndez va a ahondar un poco más en cuanto a ese tipo de avisos que se pueden hacer. Ahora, cuando nosotros identificamos que esa documentación, y no somos una empresa certificada en modalidad de operador económico autorizado que puede registrar los números de identificación específica de las máquinas en su anexo 24, o sea, somos otro tipo de empresa, bueno, identificamos que hay una inconsistencia o un error, no tengamos miedo de hacer esa rectificación para subsanar esa inconsistencia. Esto de acuerdo con lo que establezca la normatividad aplicable en el momento en el que se importó esa maquinaria. Entonces, sí hay que irnos a las reglas que apliquen en esa fecha, a la legislación que estaba vigente, para buscar el mayor beneficio que podamos tener. Y bueno, por cierto, ¿no? El que nosotros llevemos a cabo ese cambio de régimen del activo fijo, ¿no? Pues nos va a permitir, en algún caso, a destinar ese producto a un mercado nacional, o a veces nosotros identificamos que declaramos como activo fijo, no con el identificador correspondiente, pues un producto que no es necesariamente un considerado como parte del activo fijo, o que puede ser un consumible, que hubo un error, y bueno, pues eso también tenemos que estarlo observando, porque sí son errores que llegan a suceder en la operación diaria. Entonces hay que estar vigilando y revisando qué es lo que estamos declarando nosotros como activo fijo, sobre todo tratándose de este tipo de importaciones temporales. Ahora, cuando llevemos a cabo la regularización de esas mercancías que no cumplieron con todas las formalidades aduaneras, tenemos que buscar el mayor beneficio de acuerdo con lo que establece la normatividad. Y sí hay beneficios que se pueden llegar a invocar al momento de llevar a cabo una regularización de cualquier tipo de mercancía. Incluso existen distintas etapas dentro de la facultad de comprobación en las cuales se puede llevar a cabo esa regularización, disminuyendo los efectos que pudiéramos tener en cuanto a multas aplicables para el contribuyente. Pero si ya te diste cuenta antes de la facultad de comprobación, pues también es importante que se analice de qué manera vas a regularizar esa mercancía. Es fundamental que tengamos, de acuerdo con un sistema de gestión de cumplimiento, una formación y capacitación para el personal de las organizaciones, en donde les establezcamos las consecuencias y los riesgos que se tienen respecto al incumplimiento. Estamos hablando de activo fijo, pero de cualquier otra actividad. Aquí esa capacitación y formación tiene que ser transversal. Sí se tiene que dar el tiempo, el equipo de la planta, para que se le explique cuáles son las consecuencias y cuáles son los supuestos de incumplimiento, y para que se tenga plena conciencia de las actividades que se tienen que realizar para que eso no suceda. Y debe de haber un champion, ¿no? Un champion que se haga y se apropie del riesgo, obviamente, del sistema y de las consecuencias que pudieran darse. Aquí es donde les decía que se pueden solicitar las copias certificadas, ¿no? Y tener, bueno, respecto a las copias simples que nosotros tengamos. Es fundamental, ¿no? Que las empresas luego tienen un inventario, ¿no? Que tiene discrepancias con el que cuenta el área de Trade Compliance, o el área de logística, o de mantenimiento, no sé, o de materiales
dentro de las propias plantas. Entonces hay que buscar contar con ese antecedente de la antigüedad del activo fijo, y ese antecedente no tiene nada de malo, que si tuvimos un cambio de RFC por alguna fusión, ¿no? Por alguna escisión, bueno, pues ese antecedente que se encuentre plenamente documentado para que podamos acreditar la trazabilidad de esa operación. También, ¿no? Cuando tengamos nosotros activo fijo, propiedad de terceros, que también es posible, ¿no? Pues que nosotros tengamos la documentación para poder acreditar que es un arrendamiento, que es un comodato, que es una mercancía nacionalizada, ¿no? Incluyendo pues esas transferencias virtuales con los expedientes completos que se requieren en caso de una fiscalización. Porque recordemos que en ese ejercicio, pues no nada más es lo que me puedan requerir que le declaré a la autoridad, sino es ese recorrido que la autoridad hace en la planta, en donde va solicitando que le vayamos demostrando por casos, de acuerdo a lo que está visualizando y levantando en su inventario, esas mercancías durante esa facultad de comprobación. Tenemos, por supuesto, que nosotros mantener actualizados nuestros procesos productivos o de servicio en donde se esté utilizando activo fijo. Ustedes lo saben, hay autorizaciones y ampliaciones que te requieren el que se establezca qué activo fijo se está utilizando, no nada más ese, sino el número de empleados que se está utilizando, el diagrama en cuanto al proceso productivo, y estos procesos productivos que hacemos al amparo de nuestros programas que se encuentren actualizados. O sea, sí hay que presentar esos avisos de actualización de los procesos productivos que estamos realizando de manera permanente dentro de la instalación, ¿no? Y tener mapeado completo el activo fijo que estamos nosotros utilizando. Por supuesto, este es muy importante, ya tiene tiempo que no lo hacen, pero había veces que los contadores decían, es que ya pasaron 5 años, hay que pelar no tenemos obligación de contar con la documentación, pues lo mandan quemar, lo mandan destruir, lo mandan, no sé, lo usan para prender el boiler. No, tratándose de activo fijo, nosotros tenemos la obligación de siempre contar con esos documentos que acrediten la legal estancia o tenencia de esa mercancía. Y esos activos fijos, pues por supuesto, que son utilizados dentro de los procesos productivos, pues están sujetos a un mecanismo de depreciación, ¿no? Que también en su caso podemos explicarles. ¿Qué es lo que tenemos que mínimamente llevar a cabo, ¿no? Para tener un control mínimo aceptable de activo fijo? Pues bueno, es tener un levantamiento del inventario de activo fijo, ¿no? Contar con la información completa de la maquinaria y de las líneas de producción que tiene una industria o que tiene alguna empresa que se dedica a la transformación, el que contemos con esa vinculación visible entre la información documental y lo que físicamente tenemos, que se encuentre esa revisión con ese código QR, con esa información donde plenamente podamos tener identificado en cualquier momento esa máquina, que se revise que los datos que le identifiquen plenamente se encuentren a la vista, o sea, que sean claros, que se encuentre emplacada el activo fijo, y obviamente que ese activo fijo podamos nosotros ubicarlo dentro de nuestras instalaciones, pero cuando hablamos de la ubicación de la documentación del activo fijo, también hablamos de aquellos activos fijos que se estén trasladando para una reparación, ¿no? O que se estén transfiriendo para alguna otra actividad. No, aquí pues hay una serie de recomendaciones por etapa, Oscar, no sé si quieras aventarte como resumen, ¿no? Adelante, Oscar, por favor. Sí, gracias. Una disculpa ahí porque me desconecté, pero retomando las sanciones o las supuestas que nos había comentado el doctor Ricardo en cada una de las etapas, ya sea el predespacho, el despacho o el postdespacho, pues las recomendaciones para evitar todas las sanciones o las posibles infracciones que podíamos cometer, pues verificar los datos de identificación de manera individual que tienen las mercancías, asignar un control previo a que se realice el llenado del pedimento. En esta revisión, realizar la corrección correspondiente de los documentos, o en su caso, antes de presentarle, pues la rectificación si ya se hizo la proforma de este documento, y aplicar nuestros beneficios de OEA. Para la parte del despacho, como tal, es un poco complicado porque debemos de entender que ya estamos sujetos a revisión. Ya fue una operación que le tocó ser fiscalizada por la autoridad,
y obviamente pues ya existe una determinación de multas. En este caso, lo ideal es pagar la multa correspondiente, en este caso puede ser por las diferencias en el COBE para el acuse de valor, y también obviamente si excedimos el 10% que nos comentaba el doctor Ricardo, pues puede existir un embargo precautorio. Y aquí estas diferencias de las mercancías, la autoridad nos va a, o el procedimiento nos permite tramitar un pedimento de clave A1 de importación definitiva para subsanar estas diferencias. Una vez que las mercancías ya están dentro de nuestro domicilio, pues nuevamente se hacen varios de los procedimientos que ya hemos comentado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no se realizan de manera correcta, no se tienen identificados correctamente las placas o las placas definitivas de estas mercancías. Y obviamente puede existir todavía corrección de los datos de identificación que van a derivar en posibles rectificaciones de pedimentos, o en su caso, poder regularizar tanto las mercancías como el desperdicio de las mismas ya cuando estemos en una etapa posterior, como bien comentaba el doctor Octavio, que se evalúe que las mercancías ya son obsoletas o inservibles derivado de este recorrido de mantenimiento por parte de la empresa y se haga el correcto cambio de régimen o en este caso los pedimentos de desperdicio. Nuevamente pues tenemos las facilidades de las certificaciones IVA en su momento y OE actualmente de no declarar los datos de identificación. Si bien sabemos es un beneficio que cuentan las empresas, nosotros recomendamos totalmente de que sí se declaren los datos en el pedimento y si encontramos alguna diferencia, como les decía, pues realizar la rectificación de estos datos. Aquí la rectificación obviamente pues va a variar de la cantidad de campos alfanuméricos que tengamos la diferencia y trataremos de enfocarlo siempre en que sean menos a los 3 dígitos que nos comenta el anexo 19. Otro de las recomendaciones que tenemos ya para la parte del mantenimiento de su activo fijo, pues obviamente tener un respaldo de toda la documentación, no solamente en un domicilio, pueden tenerlo en una bodega adicional o en algún otro establecimiento de la propia empresa, toda vez que los PAMAS en visita domiciliaria se realizan por cada uno de los domicilios que vengan citados en la orden. Recordemos que van a empezar por nuestro domicilio fiscal. Si tenemos habilitado 4 sucursales o 4 bodegas, van a ir a las 4 bodegas y en cada una nos van a exigir que se acredite la legal estancia. Entonces es importante, uno, o prevenirnos y llevar los documentos, o bien también tener un respaldo en estas sucursales. Ya dando un poco el cambio de régimen. El retorno de activo fijo, obviamente si sabemos que la mercancía ya no tiene una función dentro de la planta o bien necesita ser reparada y un veo ya no es una opción por cuestiones de que no sabemos la temporalidad que se va a tardar en su retorno, pues optar por directamente un retorno con clave RT de esta maquinaria. Aquellas que nosotros evaluemos que también son posibles de desperdicio o desecho y o que ya sean inservibles, pues algunas empresas lo pueden manejar como transferencias a algunas recicladoras para que a su vez se dé el tratamiento correspondiente. Y ya lo había comentado el doctor Octavio, pues si nosotros extraviamos o se dañaron nuestros documentos, nuestro archivo electrónico, podemos solicitar a la autoridad el respaldo de una copia certificada de estos documentos, obviamente con el pago correspondiente de derechos, pero tener un documento avalado por la propia autoridad para subsanar este error. Creo que Pues serían todos. Pues me parece que espero que hayamos cumplido con el objetivo de transmitirles un poco las actividades que se tienen que realizar. Es una presentación, me parece, muy, muy completa, donde se abarca pues todo lo vinculado con los activos fijos y pues lo que haríamos, no sé si estés de acuerdo, Daniela, por la hora, porque ya veo que nos excedimos, pero siguen conectados todos, Richard, y eso que le quitamos como 100 láminas, ¿verdad, Richard? Si te parece, Daniela, el compromiso de descargar las preguntas con los correos de las personas registradas y pues que nuestro equipo les conteste las dudas que tienen las personas que nos pusieron su información aquí. Si te parece, Daniela, porque hay varias preguntas que son repetitivas, pero me da la impresión de que podemos generarle cierto valor agregado, como siempre en el despacho, para apoyar a que todas las empresas en México cumplan, que el objetivo es que cumplan y que no tengan sorpresas cuando tengan una facultad de comprobación y pues la autoridad tiene su pleno derecho de ejercer la facultad de comprobación y las reglas se encuentran claras, ¿no? Que en algunos momentos no lo hayan ejercido,
Es muy distinto a que no tengan ese derecho desde ahorita y pónganse truchas porque en la ley, ahora en la mañana estuvimos revisando la ley de ingresos, como organización vamos a tener una reunión con los diputados y pues es muy claro la variación que se tiene en la recaudación del gobierno federal entre el 2022 y el 2023, que tiene una variación de más de 20 puntos, y ahora con el incremento que se prevé para el 2024, que es de 2%, pero pues esos porcentajes de incremento, pues también tienen que ver con las facultades de comprobación que se han estado ejerciendo durante este año y el año pasado. Entonces, sí hay que atender a que no por un error, un desconocimiento, una falta de control, pues tengamos nosotros una situación que nos afecte en muchos de los términos. Se los digo porque es muy seguido que se acercan con nosotros empresas y nos dicen, es que yo sí lo importé, yo sí estoy bien, sí tengo, sí lo hice. El problema no nada más es decir que lo hicimos, sino es demostrarlo, y es ahí donde un error, pues sí nos puede llevar a que tengamos una sanción, que tengamos un problema con nuestro patrimonio e incluso que tengamos un problema con nuestra libertad. Pues te paso los micrófonos, Nerea, y Ricardo, Oscar, muchísimas gracias por esta excelente y brillante participación. Siempre es un lujo conversar con ustedes, chicos. Igual, Toño, qué gusto verte. No, al contrario, mil gracias. Pues muchas gracias a los tres, en verdad sí nos extendimos un poco, así que el compromiso está de descargar las preguntas, aquí hay muchos comentarios positivos, y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México llegamos a un trueque. A los tres les queremos dar este reconocimiento virtual, que hagamos un trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer el trueque en la plática virtual. Procedimientos de cumplimiento de activo fijo, previenen multas, impacto económico y consecuencias mayores ante la auditoría del SAT. Firmado el 13 de septiembre por el doctor Octavio de la Torre y tu servidora. Asimismo, para el doctor Ricardo Méndez Castro y, bueno, también para el doctor Octavio de la Torre. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Gracias por compartir y, bueno, pues a ponernos pilas todas las empresas para estar en cumplimiento. Que tengan excelente tarde.